Amigos, muy buenos días, muy buenos días. Estamos en Navidad. Si usted no ha puesto su arbolito como esta servidora, sepa que está tarde, muy tarde. Muchacha, yo no he puesto el arbolito. Ay, Dios. Y eso está tarde, muy tarde. Incluso los más pequeños dicen, ¿y si no ponemos carta, cómo llegan los regalos? Y tienen razón, La verdad es que el espíritu navideño se siente en República Dominicana, esa brisita, quizás desde octubre. Yo hasta que la temperatura no varía considerablemente, como que no me encuentro para la circunstancia. Mi hijo ayer, yo le digo, es que como que el espíritu de la Navidad me ha llegado tarde. Y me dio una lección tan linda. Me dice, mami, el espíritu de la Navidad tú lo tienes siempre. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque tú eres buena. Y me habló como tan lindo. Yo dije, es verdad, el espíritu de la Navidad siempre nos debe acompañar. Y Navidad, por supuesto, está reservada a la celebración del nacimiento del niño Jesús. Pero hay múltiples tradiciones que todas son bonitas, todas llaman a la reunión, a la concordia, al perdón, a ese bonito hacer de la familia. Quiero arrancar dándole un abrazo fraterno, lindo, al equipo de personas de Santiago que nos ven todas las mañanas. A toda esa gente de Santiago que no siempre nos puede escribir, pero que este fin de semana hemos, compañeros, podido constatar que es un cariño sincero, que es un cariño fraterno, que están muy atentos al trabajo que con mucho compromiso y mucha humildad desempeñamos en este canal de noticias en CDN. Un abrazo para toda la gente bonita de Santiago de los Caballeros. Compañeros, hoy es 24 de noviembre. Hay varias informaciones sobre la mesa. Una tiene que ver en el ámbito nacional y lo veremos un poco más adelante sobre distintas movilizaciones que llevaron a cabo organizaciones religiosas, sobre todo la comunidad católica se ha movilizado el fin de semana en las distintas diócesis del país. Hay voces que están reclamando lo que ellos consideran es una intención de imponer una agenda en contra de la familia, etcétera. Esto a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció la despenalización de delitos, sobre todo en materia de policías y militares, cuando se trata de tener relaciones con personas del mismo sexo. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Hoy está sobre la mesa la designación oficial por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos del Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo había advertido hace una semana exactamente, y anoche, antes de que fuera el mismísimo 24, apareció publicado en el Registro Federal, que es como la suerte de la Gaceta Oficial o un decreto. No es un decreto per se, pero es el documento oficial en donde se publican informaciones gubernamentales, pues esta designación oficial y pública. ¿Qué significa la designación de la organización Cartel de los Soles como terrorista internacional? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, de una manera u otra, arma jurídicamente el escenario para llevar adelante una serie de acciones, entre ellas sanciones e incluso ataques a objetivos militares que ellos consideren sean parte de esta organización, a la que consideran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Esta advertencia, esta designación oficial, ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había designado el Cartel de los Soles como organización terrorista y se habían bloqueado una serie de cuentas bancarias, etcétera. ¿Qué ocurre en las horas justamente previas? El pasado viernes, la FAA, que es la aviación estadounidense, giró una comunicación en la que advirtió a las aerolíneas comerciales y a las aerolíneas, a los aviones privados, a que evitaran transitar por el espacio aéreo venezolano una vez que las operaciones del Comando Sur y del Ejército de Estados Unidos en esa región se han fortalecido y, como saben, incluso han llevado a esa zona del Mar Caribe al portaaviones más grande del mundo, el portavoz US Gerald Ford. Lo que ha ocurrido después de esa designación es que por lo menos 7 aerolíneas han decidido suspender
operaciones, dicen de manera temporal, algunas argumentan específicamente la advertencia de la Federación de Estados Unidos, de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, y otros hablan de temas operacionales, etcétera, como es el caso, por ejemplo, de Avianca. Sepan que una de las aerolíneas que a mí más me ha llamado la atención, Nelson, no sé si a ti te llamó también la atención, que haya suspendido operaciones, es Turkish Airlines, la aerolínea turca, porque Turkish Airlines suele mantener operaciones aéreas incluso en los países en donde hay mayor volatilidad. Turkish Airlines vuela a Tel Aviv, Turkish Airlines vuela a Damasco. Entonces, claro, a uno le genera cierta preocupación este tipo de decisiones. Y bueno, compañeros, no quiero extenderme demasiado, pero así están las cosas. Hay una información también relativa a la presencia del jefe del, no del Comando Sur, voy a buscar textualmente su cargo, es el general Dan Racing Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que según algunos medios de comunicación ha llegado a Puerto Rico. Ya lo había hecho a principios de septiembre con el secretario de Guerra Pete Hegseth, en el momento en el que se acababa de desplegar esta fuerza militar en el sur del Caribe. Pero la llegada de Dan Racing Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos a Puerto Rico, pues suma aún más las dudas sobre cuál será el próximo paso de Estados Unidos, una vez que ellos dicen estamos atacando los cárteles del narcotráfico, organizaciones narcoterroristas, y cuando, por supuesto, la lectura de mucha gente es para qué se moviliza semejante fuerza militar si no es para buscar un cambio de gobierno en Venezuela. Los medios están repletos de informaciones, algunos de conjeturas. Yo prefiero no hacer demasiadas conjeturas y esperar y apegarme a los hechos. Lo que está sobre la mesa, a fin de cuentas, lo que ocurre en Venezuela y las acciones de la milicia estadounidense solamente están dentro de la cabeza de un Donald Trump que al mismo tiempo está negociando ya un plan ruidoso, escandaloso, prácticamente de rendición de Ucrania con Rusia. Eso para algunos también, por supuesto, está en la receta. Federico, Nelson, Yanesi, muy buen día. Buenos días, Catherine, buenos días, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 24 lunes de noviembre. A Dios sean las gracias por este nuevo día. Día Mundial del Vino. Yo pensé que tú ibas a empezar por lo más importante. Oye, chico, es verdad. Lo más importante lo dejaste, sí. Pero yo no. Mira, le haré honor más tarde. Día Mundial del Vino. Día Mundial también de la uva Carmener, esa que salvó los chilenos, encontraron ahí, que se salvó de la filofera. Gracias a ellos. Pero también, Día Mundial de la Evolución. Un día como hoy, en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies y generó una gran controversia que fue un cisma, digamos, en la narrativa del origen del ser humano, porque hasta ese momento el creacionismo, está en el primer libro del Génesis, en el primer capítulo del Génesis, era la concepción que permitía explicar cómo el ser humano estaba en la Tierra. Y a partir de ahí, Darwin, que no hizo más que abrevar de otras fuentes, desde luego que sí, y resumía un pensamiento de otros intelectuales también, pero en ese 1859 se publicó este libro que todavía está dando agua que beber. Y por cierto, también un día como hoy, en 1974, a propósito de evolución, se encontraron los restos de Lucy, ese esqueleto de un Australopithecus afarensis, una niña de algunos 12, 15 años, que la encontraron a orillas del lago Turkana, que en ese momento se pensó que era el eslabón perdido, pero ha corrido mucha agua. Lo que sí no es casualidad que se celebra el mismo día, el Día de la Evolución y el Día del Vino, porque una cosa no puede ir sin la otra. Decía Aldous Huxley, un escritor y filósofo británico, que quizás la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada sobre las lecciones de la historia. Y eso lo digo por el tema de Venezuela, porque si usted ve lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, esta designación que señalaba Catherine del cartel de los soles, ponme por favor
producción que ponga el cielo aéreo venezolano. Bueno, el cielo es aéreo. El cielo venezolano, ahí para que un poco grafiquemos. Miren cómo está el espacio aéreo venezolano ahora mismo con relación a las aeronaves internacionales que sobrevuelan en él. ¿Cuántas usted está viendo ahí? Yo no estoy viendo ninguna. Todas las líneas están fuera del espacio aéreo venezolano, por si acaso, dirán ellos. Lo cierto es que esa es una advertencia y todo se está alineando. Estaba viendo esta mañana que el 20% de la flota operativa de los Estados Unidos desplegada a nivel mundial, el 20% de la totalidad de la flota está ahí al frente de Venezuela en un ejercicio militar. Y eso lo hemos visto, ese discurso de los ejercicios. Bueno, de hecho, Putin estaba haciendo un ejercicio militar en diciembre, antes de en la frontera ucraniana, Ajá. antes de comenzar su operación. No, compañera. Su operación militar especial. Porque los eufemismos son importantes en la narrativa. Y bueno, ahí está eso. Y a propósito de eufemismo y de narrativa, el presidente Zelensky dijo, bueno, que está conforme con lo que pasó ayer en Ginebra, en ocasión de la reunión de las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, para discutir el fin de la guerra. Me imagino que son los 28 puntos que tiene que responder este jueves, porque el presidente Donald Trump lo emplazó a que responda este jueves en 3 días, o 4, según el método Nelson o según el método mío. Pero dijo que se necesita más. Bueno, yo no sé, porque el hombre... el único que está claro que la guerra está perdida es Donald Trump. El único que está claro que la guerra no debió ser es Donald Trump. Pero Zelensky cuenta con los franceses, vaya usted a ver con los franceses y con todos los socios europeos. Vamos a ver entonces qué dirá el jueves. En el día de ayer, el presidente Lula da Silva, y tiene motivo para regocijarse, dijo que el 20 de este mes de diciembre estaría firmándose el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tiene 25 años negociándose o pergueñándose, dirían los intelectuales. Estamos hablando de crear el espacio, la zona de libre comercio más grande del mundo. 722 millones de personas, rayita, consumidores, tendría ese espacio y significaría 22 trillones de dólares norteamericanos o 22.000 billones de dólares según el método europeo. Un dinero como quiera que usted lo vea, pero en realidad esto pasa como respuesta a la incertidumbre generada a nivel internacional por el tema del reordenamiento del libre comercio y los aranceles que se ha dado. Entonces los bloques se están cuadrando. Aquí en República Dominicana el presidente Luis Abinader anunció ayer ya el inicio del programa de la brisita, Navidad 360. Navidad 360, se anunciaron varios operativos ayer con Navidad 360, se repartirán 15 millones de raciones de comida cocinada. Y la brisita dice que serán para 3,5 millones de beneficiarios, de los cuales 2,5 millones lo recibirán directamente en su tarjeta Supérase. Es decir, que 1 millón se dará con tarjeticas. El monto del bono es 1.500 pesos. Por cabeza, multiplicado por 3.500, yo tampoco sé multiplicar hasta ahí si no es con una calculadora. También el día de ayer se cerró, estaremos hablando sobre eso, esa visita inusual, pero dentro del contexto de lo que hablé al principio de Venezuela, de una comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos que se reunió en Palacio con el presidente, que se reunió con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados y con todos los actores importantes de este país. Y después se fue a la zona colonial a dar una vuelta. Pero eso, cuando usted lo alinea con lo de Venezuela y las declaraciones de su excelencia, la embajadora de los Estados Unidos, el día de ayer diciendo que República Dominicana es, comillas, un socio confiable, cierre de comillas, ya usted sabe por dónde van los tiros y nunca mejor dicho. En el día de ayer, Yanesi, la marcha Un Paso por Mi Familia de la iglesia, liderada por el arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán, y el arzobispo titular, bien, gracias. La iglesia se está movilizando porque para eso fue que pusieron a ese arzobispo ahí. Y también hubo una marcha en la comunidad de La Cuava, ahí en Santo Domingo Norte. Cientos de personas marcharon vestidos de blanco protestando por las intenciones de instalar un vertedero, un relleno sanitario en esa zona. Y dicen ellos que La Cuava es una provincia con vocación ecoturística y que ponerle un vertedero ahí, pues entonces sería castrar eso. Emplazaron a las autoridades
a que tomen nota de que no hay licencia social para eso en esa zona. Y finalmente, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dio una rendición ayer de lo que han sido los diálogos con la comunidad. Ha sido unos 120 descensos en 120 municipios del país, que ha permitido llevar a la ciudadanía en esos territorios el conocimiento de lo que hace la institución. 6.500 personas participaron en esas jornadas entre marzo y noviembre, y también se recibieron en esos periodos 1.190 demandas o quejas, de las cuales 1.582 han sido verificadas y 970 han sido resueltas y otras tantas están en trámite. Muy bien por el defensor del pueblo, que puede aterrizar esa institución en el territorio y ponerla a conocimiento de la ciudadanía. Buenos días. Buenos días. 24, lunes, última semana de noviembre. Ya el lunes próximo, cuando nos veamos aquí, estaremos en diciembre. Último chance para colocar el arbolito, Catherine, esta semana. Esta semana último chance ya. Aprovecha el día de hoy. No, hoy seguro. Después no tiene sentido. Después. Me sumo al saludo de la gente de Santiago Querido que hizo Catherine. Pero ya estamos bien. Mucha gente buena. A veces sobrevaloran a uno, pero de todas maneras se le agradece la distinción, y a los compadres que le dediqué el domingo para visitar ahí. Estoy analizando hasta las águilas. Las águilas están sobregiradas, están fuera de forma las águilas. Ellos cogen la forma. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir aquí. No se puede hablar de pelota hasta que el Licey no gane. Lo del cartel del mentado, el cartel de los soles, yo expliqué aquí, creo que el viernes, por qué solamente 7 países de la región se han sumado a esa denominación. Pero la catalogación de terrorista tiene sus implicaciones, porque le suelta más las manos para poder actuar. Pero vamos a ver qué pasa ahí. Miren el ambiente a una semana de la Cumbre de las Américas. Es lo que yo decía, esa Cumbre de las Américas no se iba a celebrar. Yo sé que Estados Unidos le dijo a República Dominicana, con el perdón de la soberanía local, miren señores, Venezuela, no va a haber ambiente para nosotros hacer la cumbre, vamos a dejarla para después. Entonces, eso evidencia eso. Además, ¿cómo que se llama? El sol, los rayos del sol, Lanza del Sur. Lanza del Sur. Lanza del Sur, insisto yo, lo que evidencia es que no va a haber invasión a Venezuela, porque es un proyecto y tiene lógica. Esto de la FAA, la Federal de Aviación, Sí. si es sincera, tiene lógica, porque lo que va a operar ahí, no sé cuándo va a comenzar, parece que falta el primer pago que hay que hacerle a la empresa Palantir. Es una empresa que va a manejar desde la 4ª Flota un laboratorio de guerra autónoma. Y ahí puede zafarse cualquier cosa y tumbar un avión. O sea, que no hay certeza. Pero el hecho de que esté ese programa, Lanza del Sur, evidencia que no van a haber invasión directa, van a haber incursiones, bombardeo, y que le abaratamos un laboratorio, etcétera, etcétera. Así que no se junten mucho lo que crean que va a ser una invasión, pero precisamente lo que yo creo es que es un desatino esto que está pasando. Lo que sufre es el pueblo de Venezuela, los venezolanos. Yo no distingo y que hay unos venezolanos buenos y unos venezolanos malos. Cada vez que se meten estas restricciones, la que sufre es el pueblo de Venezuela. Y a propósito de invasión, que ya Trump en el 18, léanse julio-agosto de 2018, con Duque en Colombia, con Talmer, que ya habían tumbado ¿cómo se llama? La del PT, a Dilma. A Dilma, sí. Le aconsejaron a Trump, es una locura meterse en Venezuela. Y ahora, con Lula en Brasil y con Petro en Colombia, en una zona selvática con frontera abierta, es una locura. Así que nadie se unte que eso no va a pasar. Hablaba con un amigo de Santiago ayer. Dijo, ¿tú te acuerdas del 65? Con 42.000 marines aquí. El 15 y el 16 de junio, a un comandante, un general llamado Bruce Palmer, dijo, yo ocupo eso, Ciudad Nueva, en 6 horas. El 14 de junio se hizo un vigoroso meeting en el altar de la patria. Y el 15 de junio dijeron los yanquis que iban a ocupar la Ciudad Nueva. Comenzaron en la Duarte con Federico Enrique Gabajarayá, ubíquese la gente del Parque Duarte.
Comenzaron avanzando por San Carlos, por Borojol, por Santa Bárbara, 3 días combatiendo. Usaron los Yankees en el 65, estoy hablando de Venezuela, cañones de 105 milímetros sin retroceso, un abuso, tanque de guerra, y en 3 días no pudieron ocupar la zona colonial. No pudieron ocupar Ciudad Nueva. Llegaron ahí hasta donde está la Isabel la Católica, el Correo, que ahora hay unas instalaciones. Miren eso, en un estrecho marco que ellos decían que eran 52 cuadras. Por la George Washington atacaban desde el Jaragua, ahí un cine triple que había, y no pudieron los Yankees. Eso fue motivo y timbre de orgullo para el pueblo dominicano. Esa literatura está ahí, y hay muchos de los que participaron que están vivos que lo pueden contar. Entonces lo pongo símil, imagínense los Yankees metiéndose a Venezuela, que yo sé que no va a pasar porque lo que va a venir es una guerra autónoma, No va a ser igual. de tecnología, de todo ese tipo de cuestión, con una excusa de que el cartel de los soles, que todavía tú le preguntas a la gente y te dan versiones muy distintas. Pero bien, esperemos a ver y qué pasa. Lo de la iglesia, exhibió músculo la iglesia ayer. Exhibió músculo, me gustó mucho. Osorio estaba con el Papa ya confesándose, por eso no estaba aquí. Y directamente habló el obispo coadjutor de que desde instituciones del Estado se está promoviendo la homosexualidad en República Dominicana. Habló claro, que era lo que quería Yanesi ahí. Sí. Un cura empantalonado, ¿entiendes? Un cura, que debajo de la sotana sepan, como decía López Rodríguez, como dijo López Rodríguez. Que hay un hombre. Una barbaridad de sentencia. Ahora se ha demostrado que fueron 5 votos de calidad. No, pero el Tribunal Constitucional son 13 miembros, mira. No asistieron 2, quedan 11. 2 votaron disidentes, quedan 9. Y 4 se reservaron. Salvaron el voto. Estoy votando, pero no creo. Por razones de peso, nosotros lo vamos a apoyar. Dijo uno, hagan contar en acta que el abordaje del fondo no fue realizado adecuadamente. Entonces, como una sentencia tan fundamental la toman 5 gentes. Lo dejo de ese tamaño, no sé si ustedes tienen a Danilo y la Nueva Victoria y las ahorita Parras. vamos a hablar de las Parras. Sí, claro. Vamos a hablar de eso. Sí, Danilo dijo por ser una mano de pintura que le dieron porque yo inauguré eso. Que le pregunta a los presos si eso es verdad. No, es verdad, porque realmente ellos inauguraron el 10 de agosto, 6 días antes de irse del 20, inauguraron la Nueva Victoria. Todos esos edificios que están ahí. Pero no es verdad que dieron lo mismo. Pero no estaba operativo. No estaba operativo. Que no, eso es lo que dice Danilo, Sí, que le dieron 2 manos de pintura. No, hay mucho más que 2 manos de pintura y ahorita lo vamos a Pero ver. que Danilo se fue... Entonces, ¿por qué no la llenó de preso de una vez? no, antes de porque irse? la inauguró el 20, en No, 6 no le días. dio tiempo. Pero Le bien, fue ese día. no quiero chisme y no viene son de chisme. Yo siempre digo que Danilo dijo, le dieron 2 manos de pintura y le cambiaron el nombre. Que vaya a Fueron preguntar a los fueron presos. como si 4, eso porque es tenía como 5 4 años manos de cogiendo pintura. sol. Tenía la pintura muy deteriorada. esa por cárcel, yo Jesús. estaba leyendo, lean, eso está en la prensa, con mascarilla porque estábamos en pandemia. Desde la inauguración había sectores de la sociedad civil que decían, ahí hay corrupción, eso hay que investigarlo, problema, desde sí. antes de inaugurarlo. Y se ha demostrado entonces que fue un error dejar esa vaina paralizada Sí, eso es cierto. para meterlo en un expediente, Totalmente. cuando debió estar funcionando hace 5 años. Total. Obviamente, porque una cosa no, incluso Roberto Santana impedía dice, a la otra. hoy Roberto Santana dice con mucha claridad que al país hay Con que números. explicarle con números. Y le Ay, dice, Roberto, ¿por qué no dijo dinero- eso 5 años atrás? Bueno, Bueno. pero tú sabes, Roberto lo explicaba acá, ¿por qué no lo ha hecho hace 5 años? Él lo dijo. Lo que no tiene justificación Él es dijo, que se ¿a haya quién le toca construido y dejado ahí. Pero eso sin está en el uso, expediente, y que ¿por qué un tema está de pidiendo corrupción? que vaya al Porque una cosa expediente? No, pero ahí está. no Eso es está en el pero bien, Bien. contraria a la otra, ¿verdad? señoras y Buenos señores, días. Yanesi. Adelante, adelante, Yanesi. Ay, muchas gracias. Espinal Núñez. Ese completito. Dele, un Yanesi. saludo. Muy buenos días. Como este orden hay que agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de ver de nuevo el sol y a ustedes que nos acompañan cada día a través de Despierta con CDN. Gracias. Solamente agregar a todo lo que han dicho los compañeros de trabajo que lo de Venezuela es una escalada distinta, con un impacto muy diferente a lo que se había hecho hasta ahora. Ya estos son hechos y que tienen un impacto económico en todo lo que es el desenvolvimiento de ese país por el espacio aéreo que ha sido restringido por la asociación, la entidad, la agencia de Estados Unidos que advirtió a los países y se han cancelado los vuelos desde y hacia Venezuela. Así que eso ya son palabras mayores y eso evidencia lo que decíamos cuando se suspendió
la cumbre de las Américas, que eso, el hecho, lo que mandaba decir era que en los días por venir se iba a complicar el asunto en el Caribe y ya estamos viendo por dónde va. Un paso por mi familia ayer de la Iglesia Católica sobre el contenido de lo que dijo el arzobispo adjuntor, Monseñor Morel Diplán. El contenido lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero yo sí quiero compartir con ustedes una experiencia que me pasó. Esto es un evento, una caminata que hace ya tradicionalmente la Iglesia Católica para reforzar los valores familiares. Esa es una marcha por la familia. Pero en mi trabajo de reportera del Caribe, en una ocasión me tocó cubrir una marcha que hicieron, una manifestación, unas protestas, los sectores feministas que abogan por el aborto y esas cosas, y se dieron las dos manifestaciones paralelas en el mismo domingo. Entonces a mí me tocó cubrir las dos, pero realmente me gusta porque yo siempre voy, asisto siempre que puedo a la caminata de Un Paso por mi Familia de la iglesia. Pues a mí me impactó mucho, déjenme contarles, la temática y el ambiente de cada una de estas dos manifestaciones, y eso como que se me quedó impregnado para siempre. Yo digo, pero ven acá, ¿cómo es? Así no se defiende el feminismo ni los derechos de la mujer. Cuando usted va a la caminata de la Iglesia Católica, encuentra un ambiente de paz, incluso el mensaje en la forma en que se transmiten, que usted tiene que valorar la familia, respetarse y tener un ambiente, una convivencia. Usted tiene que tener, interiorizar que la paz tiene que ser la convivencia. Y cuando veo en la manifestación los discursos de las feministas, que eran como tan violentos, de una manera tan agresiva, que las mujeres que participaban ahí, si tenían algún tipo de dificultad en el interior de su hogar, probablemente iban a ir a profundizar la crisis por el mensaje que se daba allí. En cambio, si usted va al mensaje y escucha lo que le dice la iglesia, usted lo piensa y dice, pero yo creo que mi problema puede tener solución. Yo creo que quizás no debo hablarle de manera agresiva a mi compañero de vida, a mi esposo, lo que sea, a mis hijos le puedo hablar de manera diferente. Entonces, yo creo que el feminismo tiene un problema. Y ese día, digo yo, no, pero que soy defensora de los derechos de la mujer, pero no podemos defenderlo de esa manera, con violencia y con un discurso que lo que lleva es al odio. Y ese valor de esa marcha y esa forma que tiene la Iglesia Católica deja una gran enseñanza. No es que usted está obligada a soportar cualquier cosa en su hogar, violencia, malos tratos. No es verdad que la iglesia manda a la mujer a eso. Pero tampoco usted puede pretender resolver los problemas del hogar de manera violenta y convirtiendo a su compañero, viéndolo como si fuera un enemigo. Y yo creo que ese ha sido un error que comete el movimiento feminista, que se ha distorsionado. No puede ser así. Y yo creo que eso lo aleja mucho de la población en sentido general. Y vemos un estancamiento realmente de ese movimiento, pero es por eso. Por ahí usted aprende a valorar lo que es Un Paso por mi Familia. Felicidades a la Iglesia Católica que se manifestó ayer. Ya lo hemos venido diciendo aquí, que la iglesia estaba muda, pero ha recuperado la voz. Pero del contenido vamos a hablar un poco más adelante. Antes, quiero resaltar el trabajo del Defensor del Pueblo, que ayer informó que concluyó las visitas municipio por municipio, dando a conocer, involucrándose directamente con la comunidad. Lo que hay que valorar en esta etapa de esa institución es que es una institución desconocida para la gente y que el trabajo que que ha necesitado es que la gente sepa que existe y que puede ir ahí para reclamar los derechos que les son violados y que va a encontrar una forma de canalizarlo. Así que felicidades a la Defensoría del Pueblo por ese trabajo de que la gente sepa que existe esa institución, porque era desconocida y no puede ser
que la entidad llamada a velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de la gente, de defender y proteger esos derechos establecidos en la Constitución de la República, pues la gente no sepa que existe. Lo primero es darla a conocer, y muy bien por la Defensoría del Pueblo. También el periódico El Caribe hoy trae el fallo del Tribunal Constitucional sobre las llamadas alertas migratorias. Es una gran sentencia para proteger los derechos de la gente, porque aquí la Procuraduría General de la República había cometido muchos abusos y muchas arbitrariedades. El caso más famoso es el de Jan Alain Rodríguez, que el ex procurador sometido por un caso de corrupción, y no significa que el hecho de que usted defienda que a la gente se les respeten los derechos, que usted está actuando como un cómplice de conductas que riñen con la ley, de gente que se manejó mal mientras estuvo en un cargo público. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y fue muy triste ver aquí gente que hace opinión pública y también especialistas del derecho, cuando se le violan los derechos a la gente, que van a viajar y dicen, no, usted tiene una alerta, está investigado, que el Ministerio Público lo utilizó eso para, de manera arbitraria, y afectar derechos. Incluso la procuradora de ese momento, doña Miriam Germán, lo prohibió y como quiera lo siguieron haciendo. Yo espero que por lo menos respeten la sentencia, porque aquí hay gente que tiene un esquema de cómo entiende que deben funcionar las leyes y cómo se manejan, y quieren tomar las instituciones del Estado para utilizarlas y hacer que lo que ellos quieran, no lo que dice la Constitución de la República, respetando los derechos de todo el mundo. Y aquí en los últimos tiempos hemos visto muchas arbitrariedades del Ministerio Público que no deberían ser. Así que muy buena sentencia la del Tribunal Constitucional, más no aquella que habla sobre la disciplina, lo interno de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con relación al tema de la homosexualidad. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas de El Caribe CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía en esta entrega de Despierta con CDN. De inmediato vamos a presentar las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada, y lo hacemos con miles de católicos que marcharon en la capital y en Santiago en la caminata Un Paso por mi Familia. Allí Monseñor Morel Diplán dijo que instituciones aupan una agenda internacional contraria a sus valores. En notas económicas, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, encabezó la reunión del Consejo Monetario, donde resaltó la valoración positiva realizada por el FMI a la economía de República Dominicana. Vamos ahora a otra nota que trae El Caribe importante en su portada. Es un fallo del Tribunal Constitucional que analiza sobre la salida de personas investigadas por presuntas defraudaciones tributarias. Y cerramos las principales con el premio Mujeres que Cambian el Mundo, donde ejecutivos del Banco BHD junto a la vicepresidenta Raquel Peña entregaron los premios. Presentamos en su pantalla la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes. Hablamos del Club Atlético Pantoja, que derrotó 1-0 a Jarabacoa FC, mientras que el Atlético FC venció a el Vega Real. Y ahora les indicamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de el icónico Estadio La Normal, el cual representa un inminente peligro por el deterioro de su estructura física. Además, ampliamos sobre la inauguración de la Dirección de Vehículos No Tripulados del C5I. Esta fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a cerrar las principales en CDN con los presuntos autores de un homicidio en Santo Domingo Este, los cuales ya fueron identificados por las autoridades.
Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran un ejemplar impreso de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Para hoy lunes y para mañana martes también. Dice el parte meteorológico. Este lunes no se esperan cambios en las condiciones meteorológicas en horas de la mañana y el transcurso de la tarde, prevaleciendo un ambiente soleado debido a la presencia de una atmósfera de reducida humedad. Sin embargo, desde primeras horas de la noche y la madrugada, el paso de una débil vaguada y los efectos del viento del noreste provocarán nublados con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. Para mañana martes se prevé un ligero incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, asociados a los efectos de una débil vaguada en varios niveles de la troposfera y al fortalecimiento del viento del noreste. Estas horas matutinas, acompañadas de aguaceros y tronadas aisladas, se mantendrán en horas de la tarde. Eso es para mañana martes. Por último, atención Catherine, dice Meteorología, las temperaturas permanecen agradables y frescas, especialmente durante la noche y la madrugada. Qué bueno. Hasta aquí el informe del tiempo del lunes y el martes. Pero en Santiago la temperatura también. Muy agradable. En Santiago todo está mejor. Santiago, todo está bien, Santiago. Todo está bien. Vamos a pausa. Bueno, nos cambiaron la música acá en Despierta con CDN. No sé. Díganos ustedes qué les parece. Como una fanfarria. Una música como de informativo. No sé, en la mañana como que la gente está como en otra cosa. Pero bueno, en otro ritmo. Sí, pero lo vamos a someter al gusto de la audiencia. Si esa música a ustedes les gusta, a ver, porque nosotros somos soldados, ¿verdad, Nelson? Y lo que ustedes digan, eso es. El tiempo, ya lo dijo Nelson Rodríguez, y es esa temperatura fresca. Vamos a ver cómo está la temperatura de ustedes en redes sociales, en Facebook Live. Ahí nos saluda temprano José Ramírez. Dice, no es que sea pesimista, pero la historia de la idiosincrasia dominicana me indica en cuestión que en 10 años la nueva cárcel será la segunda victoria. Y me excusa. Bueno, esperemos que no. Vamos a no ponernos así adelante, pero yo te entiendo, José. José Cabrera, este es otro José. Dice, buenos días, mi país es muy lindo, pero la corrupción no se acaba, no hay descanso, quiero saber cuándo viajará el delegación de mi país, ya que tenemos los mejores precios de petróleo. Bueno, gracias, José, un abrazo. Kelvin Torres, buenos días, Catherine, te mandé la foto de Siendo Honestos anoche, así es, gracias, Kelvin, por siempre estar en sintonía. Anoche nosotros conversamos con el doctor Miguel Ángel Oller, destacado mastólogo. Lo tuvimos acá en Despierta con CDN y a mí me dio también por profundizar sobre otro tipo de aspectos de la vida de este destacado galeno de la República Dominicana, que por cierto ha sido nombrado recientemente presidente de la de la Asociación Latinoamericana de Mastología en Argentina. Así que saludos al doctor Miguel Ángel Oller, un apasionado del motocross. Por cierto, la gente no lo suele reconocerlo con eso, pero es un profesional que le ha entregado mucho a la República Dominicana, que ha salvado muchas vidas y que además ha puesto en práctica eso de innovar, de mantenerse actualizado, de constituir equipos de trabajo y de enseñar. Saludos para el doctor Miguel Ángel Oller y para todo el equipo de galenos de la Clínica Abreu. En otro tema por acá, quiero saludar a Alan Daniel Vargas Corsino. Hola, Alan, saludos para ti. Él está siempre conectado, gracias. Está Yanni Martínez, buenos días, equipo, atención, Carlos Bonilla, en Puerto Isabela. Hay un edificio que está casi colapsado. Fisuras, grietas, hundimiento son algunas de sus fallas. Como Mesa Comunitaria del Defensor del Pueblo en Cristo Rey, remitimos un informe de la situación al señor Pablo Ulloa para que se haga eco también de la problemática. Bueno, chévere, Yari. Atención, Carlos Bonilla. Atención, Onesbie. Atención, Ministerio de Obras Públicas. Presten atención a ese tipo de situaciones. Repito, en Puerto Isabela. Eso es, si nos mandas por favor más detalles, Yari, para nosotros hacer un reportaje con el equipo de periodistas del canal. Y que diga si el propietario es chino, porque lo cerramos de una vez. Sí. Está Jacqueline Pérez con nosotros. Bendiciones, feliz inicio de semana desde Atomayor, gracias. Genaro Álvarez Camacho está en Elizabeth, New Jersey.
libertad para Venezuela, amén. Y bueno, ya Kelvin lo había saludado. El contacto por WhatsApp 849-637-3737 para las personas que quieran enviarnos detalles de, por ejemplo, este tipo de denuncias. Denuncias comunitarias. El equipo de periodistas del canal puede acudir, envíenos la dirección clarita y quizás algún número de referencia para nosotros llegar y hacer también esa parte del trabajo. Continuamos con más noticias, hablando precisamente del caso de Las Parras, una de las preocupaciones de uno de los televidentes, ¿cierto, Federico? Sí, al respecto, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó 2 de los 5 cuadrantes que conforman el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra. Un recinto con el que se busca acabar con la corrupción, el hacinamiento y las distorsiones de la cárcel de La Victoria. Yona González nos cuenta los detalles. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó formalmente 2 de los 5 cuadrantes del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, que acogerá a los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los cuales 300 ya se encuentran adaptándose al nuevo modelo de gestión penitenciaria. Y está dotada de una infraestructura moderna que incluye aulas educativas, talleres de costura, salas de audiencia, áreas de visitas familiares y conyugales, celdas de máxima seguridad, un dispensario médico, centros de monitoreo, comedores, cocinas. En el nuevo recinto, los internos deben estudiar y trabajar de manera obligatoria, eliminando así el tiempo de ocio, permitiendo que los reclusos eleven sus niveles educativos y produzcan dinero mientras guardan prisión. En términos de seguridad, unas 500 cámaras de videovigilancia inteligentes se encuentran operando actualmente, se han definido protocolos para cada acción y se regula la circulación del dinero a través de tickets de consumo. Realmente tratan uno bien con el precio. Allá un maní de eso costaba 25, aquí cuesta 10 pesos. O sea que mucha diferencia, ¿tú me entiendes? Se ve todo bien, gracias al Señor. La comida excelente. No tenemos que hacer fila como allá en La Victoria, que uno tenía que hacer un filo. Sí, el aire más puro, más tranquilo y un trato digno como debe de ser. Aquí no mandan los delincuentes, aquí no mandan los internos, aquí manda el Estado. Aquí manda ese personal honesto, ese personal íntegro, el cual a la vez vigilamos para que no se equivoque. Se prevé que la nueva cárcel impacte las localidades aledañas a raíz de los más de 4.000 empleos que proporcionará y las actividades productivas que desarrollarán los detenidos, entre ellas crianza de peces, pollo, conejo, ganado, trabajos agrícolas y de manufactura. Y he conversado con Juan Uvieres, que es de esta zona y está presente aquí también, y gracias a ustedes, te lo agradezco públicamente, se han creado 4 rutas de autobuses para que traigan a la familia de la zona sur, de la zona este, de la zona norte y de la zona oeste aquí a Santo Domingo. Cuando ustedes salgan la van a ver a 200 metros de ahí con el letrero con todos sus autobuses. Los 2 cuadrantes puestos en funcionamiento albergarán un total de 2.400 internos, los cuales serán trasladados de manera gradual según la recomendación de un equipo multidisciplinario, mientras que el Ministerio de Vivienda prevé que los 3 cuadrantes restantes serán entregados el próximo año, espacio que permitirá acoger a 8.400 privados de libertad. La obra, que durante los últimos 5 años estuvo paralizada por vicios de construcción y actos de corrupción, se remodela con una asignación presupuestaria de 2.300 millones de pesos. Jonan González, CDN. Bueno, hay que decir que la columna vertebral del sistema penitenciario en la República Dominicana es la cárcel de La Victoria, que la construyó Trujillo. A Trujillo lo mataron en el 61. Así que estamos hablando de un modelo penitenciario que se vertebra en torno a una cárcel que tiene más de 70 años funcionando y que por lo tanto la migración del espacio físico hacia las nuevas instalaciones de Las Parras no solamente es un tema geográfico, es también un cambio de paradigma definitivo, porque en las primeras administraciones de los segundos gobiernos, en el segundo y tercer gobierno de Leonel Fernández, se empezó a implementar de la mano de Roberto Santana el nuevo plan de reforma penitenciaria, que dio un giro conceptual en las administraciones de Medina. Y llegamos aquí hasta Las Parras.
Recordemos que esta cárcel, este recinto fue inaugurado antes del presidente Medina irse, y veremos algo al respecto. Pero lo que sí podemos decir que del momento mismo de la inauguración, coincidiendo con el tema electoral y el cambio de gobierno, Las Parras ha sido objeto de cuestionamientos técnicos, de cuestionamientos financieros, de cuestionamientos del modelo, de la concepción, del diseño, cuestionamientos de carácter cualitativo, que pueden tener o no tener razón, porque no somos expertos en la materia. Lo que sí podemos afirmar, sin ser expertos, es que es absolutamente inaceptable que durante 5 años esa cárcel, esa instalación estuvo parada. Que durante 5 años nos privamos de hacer esa migración importantísima el día de ayer, y que durante 5 años no se hizo nada, y qué bueno que el Ministerio de Vivienda tomó el toro por los cuernos cuando le entregaron la cárcel. Bonilla estuvo aquí, el ministro, en julio, dijo que para finales de octubre la iban a estar entregando en la primera fase, y bueno, lo está haciendo con 2 semanas de atraso. Así que felicidades al ministro Bonilla por haber aceptado este reto. Falta la otra etapa, pero lo que falta, que no se puede quedar ahí en los aplausos, es lo que dijo Roberto Santana el día de hoy. Lo que falta es que a este país se le dé cuenta y se le rinda cuenta de qué pasó en el punto de vista técnico y quién es el responsable, de qué pasó en el punto de vista financiero y quién es el responsable, y qué pasó con la conceptualización de los modelos y quién es el responsable, porque no podemos pasar la página tan simplemente con 100 millones de dólares más, como dijo Roberto Santana, y no podemos decir que los presos de la Victoria, incluyendo los que murieron en el fuego aquel, usaron todo ese trabajo y hubo toda esa muerte en 5 años, porque sencillamente estábamos instrumentando un expediente. Alguien tiene que darle una explicación a este país. Pero felicidades al Ministerio de Vivienda por entregar esta primera etapa, y éxitos al doctor Roberto Santana en sus funciones con este nuevo centro. Sí, antes una precisión, en la nota que pasamos, al final hay algo que yo no creo que se rinda culto a la verdad, que dice que la obra estuvo paralizada por visos de construcción y actos de corrupción. No fue por eso. Estuvo paralizada porque la metieron en un expediente, como si el edificio tuviera la culpa. Y eso estuvo ahí, esperando que el caso de Jean Alain avanzara. Hoy en día, el hecho de que se esté abriendo nos dice a nosotros que fue incorrecta la decisión tomada por el Ministerio Público. Imagínense ustedes si a Punta Catalina le hubieran hecho caso a un grupito por ahí que decía que era y que cuerpo del delito. O sea, que Punta Catalina no arrancara hasta que se averiguara cómo estuvo la inversión. Ustedes ven la lógica, que es casi elemental, la lógica. Entonces, fue erróneo porque no sé el término correcto, yo no soy abogado, legista, como dice Federico, pero ahí en estos casos se hace una auditoría forense o lo que sea y se sabe qué fue lo que dejó el gobierno anterior. Y el proceso judicial sigue sobre esa base. Conociendo lo que son las cárceles de este país, llora ante la presencia de Dios que Las Parras, que antes se llamaba la Nueva Victoria, esté empezando a funcionar en este momento. Solo quería hacer esas precisiones, independientemente de hacia dónde caminen las investigaciones. Miren, lo que ocurre con las cárceles de la República Dominicana es algo que da para un libro de tragedia. Y quizás haya todavía mucho que decir sobre los puntos que hicieron que hayamos tardado tanto en darle dignidad a los presos de la cárcel de la Victoria, en general a todos los presos de la República Dominicana. La cárcel de la Victoria es un hoyo negro de terror y debe ser, ojalá pronto, demolida para que deje de ser un mal recuerdo. Pero ese recuerdo, si no se lleva adelante una política firme en materia de atención penitenciaria, en materia de acompañamiento, de respeto de derechos humanos, etcétera, pues podría volverse a repetir. Yo creo que hoy hay que destacar que el gobierno ha entregado esta nueva cárcel que ha sido dilatada en el tiempo. Ya las consideraciones las han hecho mis compañeros sobre ese particular. Yo creo que escuchemos un corte de Roberto Santana, que yo creo que ha sido una pieza fundamental para que esto hoy sea una realidad.
Y para que se haga, además, muy valioso el testimonio de los presos que han dicho cosas como esta y están recogidas hoy en la prensa. Le preguntan a un señor, a uno de los privados de libertad, sobre las expectativas que tiene. Y dice, ¿usted sabe cuando a uno le quitan la dignidad y se la devuelven? Pues así es como uno se siente. Vamos a escuchar a Roberto Santana, que esta precisión vale la pena que sea acotada en esta mañana. Ahora bien, ¿qué teníamos que hacer? Un Estado responsable, ¿qué tenía que hacer? ¿Desbaratar esto, que es un pueblo? ¿Con más de 200 edificios? No, teníamos que hacer las readecuaciones. Entonces se hicieron los rediseños y también se hicieron las readecuaciones en las obras civiles. Es un tema que le corresponde explicar al ministerio, pero simplemente decir de mi parte que solicitamos 34 cambios, una parte de lo cual señaló el magistrado Subero Isa, desde lo relacionado con las celdas, solo para dar un dato humano, los inodoros y las camas estaban juntos. Y tuvimos que hacer 1083 modificaciones, colocándole paredes y colocándole puertas a cada uno de los alojamientos para garantizar la intimidad y la dignidad de los privados de libertad. Pero así, 34 cambios más. Hubo que desbaratar 23 garitas, hubo que anular 8.4 kilómetros que estaban diseñados para ser construidos por dentro y por fuera de la pared perimetral. Hubo que cambiarle las puertas a las torres de vigilancia, porque era la única prisión del mundo, la única, que tenía 13 puertas. 13 puertas. Y hubo que cerrar las puertas por fuera y abrirlas por dentro. Y para cuidar esas puertas en las torres hubo que crear 23 garitas. Y para unir las garitas una con otra hubo que crearle 4.2 kilómetros de verja perimetral. Un desastre presupuestal, un desastre de diseño y un desastre constructivo. Hubo que intervenir la obra de manera completa en un proceso en el que tengo que agradecer personalmente al asesor constructivo del presidente, don Juan Vargas. Gracias, don Juan, porque usted hizo ese levantamiento y puso. Bueno, ahí está Roberto Santana. Yo creo que en un día como hoy, y honestamente, más allá de lo que hay que hacer, yo creo que amerita una investigación, los por qué de la suspensión del proceso para habilitar este penal, porque claro, hay temas de fondo, pero también está todo esto que explica Roberto Santana de las condiciones que no hacían posible que la cárcel de Las Parras pudiera estar operativa. Yo creo que a Roberto Santana hay que reconocerle el trabajo que ha llevado adelante. Creo que es un hombre franco, creo que es un hombre que le aporta al país. Creo que ha dicho con total claridad cuando las cosas no están funcionando, incluyendo cuando él es parte del gobierno, mira, esto tiene un problema. No estuvo de acuerdo con que se paralizara la obra, no estuvo de acuerdo con la forma en la que se diseñó. Y vean ustedes una cosa que es un detallito que él da, y a mí me parece que vale la pena, es loable que él lo haya mencionado. O sea, que en una celda usted duerma al lado de donde usted va al baño, justamente al lado, son cosas que no deberían producirse en nuestros tiempos, sobre todo si usted está haciendo una cárcel nueva. Porque es lo que mencionamos, lo que pasa en La Victoria es que la gente literalmente duerme encima de donde va al baño. Duerme en el piso, duerme, y yo creo que las personas, las familias, más allá de que por supuesto van a tener al principio alguna queja en virtud del traslado, de que les va a costar, quizás el gobierno pueda facilitarle las condiciones de llegada a quienes están ahí en La Victoria, pues yo creo que van a valorar positivamente lo que ahí ocurra. Cuiden a la nueva Victoria, cuiden a la cárcel de Las Parras. Ahí se dice que no se va a poder tener celulares, que no se va a poder hacer transacciones en efectivo. Eso hay que verlo, pero yo hoy, en un día como hoy, prefiero ver esto con optimismo, felicitar a quienes han tenido su responsabilidad sobre esto y, por supuesto, seguir pidiendo más explicaciones de lo que costó no haber inaugurado cuando se tenía que inaugurar de la manera en que había que inaugurar.
Hay un corte complementario de ese mismo tema del expresidente Danilo Medina, que fue durante su gestión que se hizo esta obra. Vamos a ver lo que dijo el presidente Medina con relación a esto. En la misma cárcel ahí no se ha hecho nada. Ahí están 87 edificios, están todas las celdas, están las iglesias, están los centros comunitarios, productivos y deportivos. Está todo. Lo único que yo vi nuevo ahí fue que le cambiaron el color y le cambiaron el número. Bueno, ahí escuchamos lo que dijo el presidente Danilo Medina sobre ese tema tan discutido y debatido y opinado y de todo, de la cárcel de la Nueva Victoria, que se llama ahora Las Parras. Pero lo que no tiene explicación ni justificación es que una obra que se necesita, que duró 5 años, para ahí en nada, porque hubo gente que se sentía satisfecho con eso sin ninguna explicación. El Estado no es para eso, ni debe utilizarse para eso. Quisiéramos pasar ahora al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó las sanciones al interno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sobre el comportamiento de sus miembros que sean homosexuales. Entonces, ayer el obispo coadjuntor de la capital, Monseñor Morel Diplán, habló de ese tema, y otros curas también, porque un paso por mi familia son marchas simultáneas que se hacen en las diferentes arquidiócesis, diócesis que tiene la Iglesia Católica. Antes de referirme a eso, quisiera recomendarles un artículo que escribió hoy el Homero Luis Lajara Solá, un militar e intelectual que publica regularmente en el Listín Diario unos artículos muy bien estructurados y que siempre aportan conocimiento, y hoy se refiere a la disciplina militar, al valor de la disciplina militar en el interior de las de entidades como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y por qué la importancia de mantener la disciplina. Así que si usted se quiere orientar sobre esa parte, no de la parte moral, que es la que lleva la Iglesia, sino por qué es importante que este tipo de institución tengan disciplina definida. Así que se los recomiendo para que se puedan edificar mejor. Ahora, con relación al Tribunal Constitucional y esta sentencia, yo creo que ha abierto un espacio para empezar a dudar cómo quedó finalmente la recomposición del Tribunal Constitucional, que se nos dijo que era conservador. Pero solamente el hecho de que el tribunal haya forzado, porque fue a la fuerza que metió la sentencia, por la relación de cómo se votó allí. Entonces, ¿cuál era la necesidad de establecer una sentencia con una mayoría tan precaria, que no es mayoría nada, con una votación tan precaria? ¿Por qué? ¿Qué emergencia tiene el Tribunal Constitucional con relación a eso? Hay razones para dudar, y como decía Monseñor Morel Diplán, desde las instituciones del Estado la han usado para imponer agendas que son contrarias a la cultura y los valores que identifican al pueblo dominicano. En el Tribunal Constitucional hay varios recursos contra el Código Penal que se aprobó recientemente y que mantiene la penalización del aborto en 3 circunstancias. Y no digo que nadie me lo dijo. Ahora, el sentido común me lleva a pensar que por el comportamiento que exhibieron los sectores que aquí defienden el aborto cuando se aprobó el Código Penal, que hicieron silencio, pero fue sorprendente. Yo dije, pero esta gente no van a decir nada. Después que el partido de gobierno les prometió despenalizar el aborto y se quedaron tranquilos. Entonces, hay unos recursos en el Tribunal Constitucional. Honestamente, yo pienso que se les garantizó
que con una sentencia se va a despenalizar el aborto. Y después del comportamiento del tribunal, donde la jueza Sonia Díaz salió a decir que en el tribunal hay que modificar la Constitución para que los militares voten, después que hay lo que hicieron con el Código Procesal Penal, de la sentencia de los partidos políticos que atenta contra la estabilidad del sistema, lo que ha garantizado la democracia, que esa es nuestra tacita de oro, todo el mundo lo dice, nuestro sistema de partidos políticos, pero esos sectores que hicieron campaña alrededor del partido de gobierno, todos tienen esa agenda y apoyaron al partido de gobierno y forman parte, ustedes lo han visto a todos en diferentes instancias del Estado para imponer su creencia y la están imponiendo. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido y eso es lo que pone en evidencia esta sentencia del Tribunal Constitucional. Así que hay que mantenerse pendiente porque este tribunal está llevando una agenda diferente a lo que son la cultura y los valores de la República Dominicana y la verdad es que yo creo que nos estafaron. Miren, vamos a tener en la próxima parte a dos abogados que van a también aportar una visión interesante sobre este tema. Fueron ellos quienes, si no me equivoco, hace más de un año llevaron al Tribunal Constitucional este recurso de inconstitucionalidad. Es bueno saber cuáles son los fundamentos con los que ellos trabajaron ese recurso, qué les motiva y en todo caso cómo han recibido también las críticas que ha tenido esta sentencia, como bien señala Yanesi, y que ha movilizado a una parte de la sociedad que sobre todo se identifica con el tema religioso. Yanesi hablaba sobre la manifestación de ayer, que fue una marcha. Una marcha. Esa marcha es es una caminata. Un paso por mi familia. Con todo el respeto de la sociedad católica, aquí de la cual yo formo parte, aquí me apunta un colega y me fui a buscar uno de los artículos del periódico El Caribe del año 2012. En el año 2012, miles de feligreses también se sumaron a una llamada marcha, caminata, un paso por mi familia. Y cuando hablamos de legitimidad, de los valores, etcétera, hay que tener también la lógica de pensar. Un paso por mi familia en el 2012 estuvo encabezada por Joseph Wesolowski. Entonces son cosas que también están en la receta, que uno no puede perder de vista. Vamos, pausa. No, espérate, antes de la pausa, espérate. No, pero yo no sé qué eso que tiene que ver, porque hay gente... Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que Ya ver. se sabía lo que estaba. Claro que Ahora tiene que ver. tú sabes lo que pero él olvídate. Pero me lo apunta un televidente. Yo digo, ok. No, pero vamos a la pausa. No, porque si una oveja negra, a mí no me Hay gusta oveja negra, negra. pero eso no desdice que noviembre. No desdice, pero está en la receta. Pero es un hecho. Pero ya se sabía de sus pasos incorrectos. Bueno, que noviembre es el mes de la familia. Sí. E incluso ustedes le siguen a León 14 el discurso sacando a todos esos curas pedófilos de ahí. Exacto. Y se van a dar cuenta que sacaron al de Madrid, ¿no? Estaba con el de Valladolid. Claro. Pero mira, yo lo que quiero decir, lo que quiero decir es que como el poema este, Qué pena, de León Felipe, aquel que dice que voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, el Tribunal Constitucional debe refrenar el vuelo. Yanesi escribe hoy 5 casos. Está lo del Código Procesal Penal. Ahí se reunieron todos los entes estatales en estos días porque hay que hacer algo de aquí a diciembre. ¿Cuántos días le quedan? El 11. El 11. Qué candelero. Vamos a la pausa. Viendo que esa sentencia tuvo realmente 5 votos de calidad. Sí. Porque hubo 2 ausencias. Eso está en el 2 Caribe, disidencias, y en la sentencia está detallado. Está en el y editorial 4 del Caribe. votos salvados con Sí, fundamento, incluyendo un juez que sábado. dice que no se abordó adecuadamente el fondo. Entonces yo les recomiendo, no sé cuál era la prisa del Tribunal Constitucional a propósito de León Felipe y las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Pudo hacerse un par de discusiones más de ese tema y no resucitarlo. Son sospechosos.
En momentos en que el Tribunal Constitucional eliminó la posibilidad de sancionar a policías y militares que tengan parejas del mismo sexo, el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, criticó que instituciones del Estado Dominicano se sumen a la agenda de grupos que promueven nuevos modelos de familia. Y el progreso no se mide con aprobar leyes y permitir normativas y cosas que no son propias de nuestra cultura. Penosamente, instituciones del mismo Estado Dominicano se han prestado también a ser parte de esa agenda internacional que nosotros como país no aceptamos ni admitimos. Somos dominicanos y tenemos una cultura y unos valores que tenemos que cuidar todos nosotros. El representante de la Iglesia Católica cuestionó el hecho de que en la promoción de los valores de Duarte no se invierta la misma cantidad de recursos que se destinan a organizaciones que promueven agendas internacionales. Y se han montado en la ola de crear una nueva cultura o a tomar una nueva cultura para presentarnos un modelo de familia. Y esas familias son las que van a modernizar y desarrollar la sociedad. Y así lo creen. Y así lo creyó el Imperio Romano en su momento, cuando llegó a su mayor esplendor, el permitir la relación entre las personas del mismo sexo y caer en los hechos de destruir la vida de los demás. Y creían que estaban en el gran progreso. Y total, fue el gran fracaso del Imperio Romano. Morel Diplán abordó el tema en el marco de la Eucaristía de la tradicional caminata Un Paso por mi Familia, una actividad que busca rescatar los valores familiares. La 13ª versión de la iniciativa reunió a ciudadanos de todos los sectores de la vida nacional que caminaron desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos, con la determinación de impulsar la familia como la principal institución de la sociedad. Jonan González, CDN. 8:23 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vieron allí parte de la cobertura de nuestro compañero Jonan González sobre lo que fue esta movilización de una parte importante de la sociedad que acompaña la religión católica y que, como vieron ustedes ayer, tienen una serie de objeciones sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, entre otras cosas, o creo que ese es el corazón de la sentencia, despenaliza el delito para cuando las personas tenían algún tipo de relación sexual entre personas del mismo sexo. Nosotros tenemos hoy acá, sobre todo en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, tenemos con nosotros a Patricia Santana y también a Anderson Dirosier. Ambos son abogados y fueron los letrados que motorizaron, por decirlo de alguna manera, este recurso de inconstitucionalidad que ha terminado con la sentencia del tribunal. Muchísimas gracias por estar acá y buenos días. Estas que veíamos eran consideraciones de tipo religioso, también se puede abordar desde el punto de vista de lo que algunos consideran está entre los ámbitos de la moralidad, de la ética, pero con ustedes queremos hablar también de temas de derecho. Y creo que deberíamos centrar parte de la conversación o empezar por allí, lo que los motivó a ustedes a someter este recurso de inconstitucionalidad y lo que han recibido después con las respuestas. Patricia, Anderson. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que este proceso inició a raíz de que unas colegas y yo, mientras revisábamos los proyectos de Código Penal que se estaban discutiendo ya desde el 2020 y en el 2021 se estaba dando la discusión relativa al tema de la reinstauración de la jurisdicción militar. Y ahí pues estábamos revisando todos estos leyes que son el fundamento jurídico de esto y nos encontramos con ese tipo penal en la ley de policía. Estamos hablando de la licenciada Ivana Molina Peña y yo, quien les habla. Y bueno, entonces ahí dijimos, pero ¿y esto está vigente? No sabíamos que esa norma existía, pero sí sabíamos que habían algunas prácticas de las cuales no teníamos fundamento a lo interno de esas instituciones que implicaban o desvinculación o sanciones tratadas como infracciones administrativas a lo interno de las instituciones. Al encontrar esta norma y encontrar que estaba vigente, pues entonces decidimos que esto había que llevarlo al Tribunal Constitucional porque obviamente
ninguna ley que prive de libertad a una persona por la sola razón de su orientación sexual debe ser una norma que continúe con vigencia en este país. Finalmente, en el 2024, el licenciado Anderson y yo pues decidimos depositar la acción ya después que teníamos estructurado la acción y el argumento por ante el Tribunal Constitucional y bueno, aquí estamos ya con los resultados, que ha sido una sentencia que realmente en efecto ha verificado la vigencia de las normas. Se llevaron casos, se evidenció que estaba siendo utilizado de manera práctica. De hecho, a mí particularmente había sido convocada en una ocasión para defender los intereses de una persona que había sido objeto de una sanción privativa de libertad a lo interno de los recintos como sanción disciplinaria, porque obviamente estas instituciones ya no tienen atribuciones para imponer sanciones penales. Y como sanción penal, eso no iba a llegar a un tribunal, pero sí se aplicaba como sanciones disciplinarias. En aquella ocasión, la persona prefirió asumir su sanción antes de exponerse públicamente porque su familia no estaba enterada, no quería perder su trabajo y decidió que no iba a utilizar las vías legales para impugnar esa sanción que se le impuso, y se le impuso no porque fue encontrada teniendo relaciones sexuales dentro de los recintos, no, porque en un momento de confianza le comentó a sus colegas cuál era su orientación sexual y sus colegas llevaron esa información a sus superiores y entonces de ahí vino la sanción. O sea que no estamos hablando en ese caso y en otros sobre los cuales edificamos el tribunal de casos de personas que estaban teniendo relaciones en su horario de trabajo ni dentro de los recintos de las instituciones, sino de casos en donde la sanción se estaba imponiendo, ya sea desvinculación o privación de libertad, por el solo hecho de saber la orientación sexual de una persona y que son casos en donde se aplicaban de manera discrecional y obviamente arbitraria las sanciones. Bueno, finalmente el Tribunal Constitucional ha dictado esta decisión donde en ningún caso habla de matrimonio igualitario, donde mucho menos habla de permitir tener relaciones sexuales dentro de los recintos de las instituciones. De hecho, si esa fuera la decisión, y entiendo mucho el miedo, porque ¿verdad? Estas campañas que dicen que eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional tratan precisamente de provocar miedo y rechazo, pero eso no fue lo que dijo el tribunal. El tribunal simplemente dice que una norma no puede traducirse en restricción de los derechos de las personas por el solo hecho de su orientación sexual. No existe, el código de manera expresa sanciona las relaciones entre personas del mismo sexo. No hay una sanción para tener relaciones entre personas heterosexuales en la institución, lo cual claramente evidencia una discriminación. Esto para nada va a significar que de ahora en adelante esto va a pasar adentro de las instituciones, porque no es ni siquiera lo que se está impulsando, ni es lo que ha impulsado el Tribunal Constitucional, sino que esa norma sale del ordenamiento. En las instituciones públicas hay reglas que establecen y protocolos institucionales que establecen las normas de conducta y los requisitos institucionales protocolos dentro de comportamiento y básico. protocolos de conducta, y esto no implica que una persona va a ser privada de su libertad, ni tampoco implica que la gente anda teniendo relaciones íntimas en sus horarios de trabajo. Entonces, básicamente de eso que se trata. Gracias. En su voto disidente, la magistrada Vázquez Acosta señalaba que la demanda debió de haber sido declarada inadmisible
porque carecía de objeto jurídico en razón de que los articulados atacados habían sido, plantea ella, derogados por la ley 278-04. Desde el punto de vista de la mecánica procesal constitucional, ¿qué opinión le merece ese considerando de la magistrada? Bueno, en el caso, muy buenos días, en el caso de la derogación procesal, creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo, tanto Patricia y yo como la mayoría del tribunal. Cuando hablamos de la derogación procesal, significa que la infracción de manera sustantiva sigue ahí, es decir, hay una prohibición y esto sigue prohibido, pero lo que no estaban aquí eran los tribunales militares y policiales para juzgarla. Entonces, al no estar, dejó de aplicarse como una sanción penal y pasaba exactamente lo que acaba de explicar Patricia. Como continúa el delito, yo puedo entonces aplicarlo de forma administrativa, incluso a través... A ver, perdón, disculpe, lo que quedó derogado fue, con esta ley en el 2004, la instancia jurisdiccional interna que evaluara aquella tipificación penal. Muere la instancia, pero queda el tipo. Eso es como que tengamos un tipo penal de homicidio, pero si tú lo cometes, no hay un tribunal para juzgarte. Ahora bien, de la forma en que está la disciplina militar y policial, tú puedes tener un reglamento que diga, establezca como una falta muy grave, por ejemplo, violentar normas penales. Y si luego la norma penal dice que el homicidio es un delito y tú lo cometes, no te van a juzgar por la vía ordinaria, pero entonces utilizarán esa disposición específica del reglamento disciplinario para imponerte la pena. Así como si tuvieras, por ejemplo, una norma que diga cualquier actuación de la policía que sea contraria a la moral y la buena costumbre, que no está definido, pero ya tú tienes definido en otra norma que la sodomía es un tipo penal. Bueno, pues tú entiendes entonces que eso también es contrario a la moral y las buenas costumbres. Pero lo interesante es que incluso la arbitrariedad de la imposición de la sanción es que no hay una lectura tampoco técnica que pueda rendir el principio de legalidad. Porque, por ejemplo, si hablamos de sodomía, en este caso que hablaba Patricia, es una persona que sencillamente reveló su orientación sexual, ni siquiera la encontraron en el acto. Entonces, mantener, y es lo importante de atacar esta disposición, incluso si no hubiese impacto, que en este caso lo hay, pero si no hubiese, y así ha dicho la jurisprudencia internacional, por ejemplo, en el caso Túnez versus Australia, el Comité de Derechos Humanos dijo, la sola permanencia de una norma vigente, aunque no le esté aplicando, somete a estas personas a esa vulnerabilidad de que tú puedes tener un cambio de ministro de Interior y Policía, de la Procuraduría, y decir, vamos a aplicar esta norma. Y es un mensaje claro, evidente desde el Estado, de que por alguna razón ser homosexual te hace incapaz de estar en la policía, que de hecho, o en las Fuerzas Armadas, que de hecho, cuando estábamos recopilando información, tuvimos unas declaraciones, era como aproximadamente 2014, del jefe de la policía de ese momento, diciendo que los homosexuales no pertenecían a la Policía Nacional. No podían pertenecer, cuando la realidad es, no es un secreto para nadie, las personas LGBTI están en todos los espacios. La diferencia es que por estas disposiciones, que sea de conocimiento que estas personas estaban aquí, les arriesgaba a perder su carrera, su sustento y su vocación de servicio, como lo es en este caso, servir en esas fuerzas. Hay algo más que quería sobre esa pregunta, y es que el Tribunal Constitucional ya mediante 2 sentencias dictadas en el 2017 y en el 2019 se había referido a que esas atribuciones de enjuiciamiento o procesales habían sido derogadas por la Ley de Implementación del Código Procesal Penal, pero que se mantenían las competencias para imponer sanciones disciplinarias por las faltas disciplinarias definidas en estas leyes. Otro de los votos, el de la magistrada Armi Ferreira, refiere a que luego se crearon unos reglamentos disciplinarios en estas instituciones o de aplicación de la ley de la policía. Sin embargo, la ley sigue vigente con la infracción conforme a lo que es el mandato constitucional, porque las infracciones y las sanciones deben estar previstas en una norma que tenga categoría de ley, no en un reglamento. Y un reglamento jamás podrá derogar una ley. Eso es un principio de derecho básico. Y entonces, por tanto, no podemos asumir que el hecho de que el Código de Justicia, que sí se sigue aplicando y que tiene todo el articulado de cuáles son las infracciones policiales,
son esos códigos de justicia los que los tienen y están dictados en una norma, pueden ser derogados por un reglamento que regula lo que la ley ya ha dispuesto. Entonces, esas atribuciones para conocer de los juicios disciplinarios permanecen, lo dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia y que está reiterando también en esta decisión que acaba de ser publicada. Me gustaría conocer si ustedes en este proceso, en las audiencias, los años que duró ese recurso y todo lo que implicó, si fue común, encontraron muchos casos de miembros de la Policía Nacional y militares que que estuvieron afectados por esto, si fue algo escaso, si fue frecuente encontrar gente que le expresó su queja de que habían sido víctimas de un uso quizás inadecuado de esa sanción disciplinaria. Yo creo que por la naturaleza de este proceso, al ser una acción directa en inconstitucionalidad en abstracto, nosotros usualmente nos enfocamos en la norma. Ya Patricia tenía la experiencia de ese caso. Tuvimos el registro de lo que estaba en el periódico, en la prensa nacional, porque incluso hubo un caso de una persona que encontraron en una casa teniendo relaciones sexuales y la grabaron, la expusieron y también la expulsaron de la institución. Pero eso fue previo al proceso. Lo que sí es que luego de la audiencia, de que sale el comunicado de prensa de la audiencia y todo eso, ahí es que entonces comienzan a acercarse personas a decirnos que conocen de casos. A mí me escribía personas que vivían en Estados Unidos que tuvieron luego de, por ejemplo, una persona que me contaron que la grabaron en un carro en un centro comercial. La grabación no se ve nada, solo se ve que él entra y dura, digamos, un tiempo con una persona y ya eso fue suficiente para desvincularla. Y esa persona se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Entonces comenzaron esos casos todavía ayer. Así hay varios casos. Ayer me escribían personas que han sido policías, que han sido militares, como que mira, yo viví esa norma. Entonces ese fue, pero de nuevo, el argumento es, esto es una ley en abstracto, es una ley que nunca debió existir con efecto o sin efecto. Y algo que me llama mucho la atención sobre el argumento de la vigencia o no vigencia, que evidentemente es un argumento bien técnico para no llegar al fondo. Te dice, bueno, pero si esta es una ley que si ciertamente no está vigente, entonces que sea expulsada del ordenamiento por esta decisión, deberíamos todos estar de pleno acuerdo. Porque si las juezas, por ejemplo, que están en disidencia reconocen que no estaba vigente, pues no hay ningún efecto negativo de que el Tribunal Constitucional la expulse. A mí me llama la atención, y he hecho 2 comentarios temprano, el precario quórum, como dice Yanesi, porque yo 9 votos, ya 9 de 13. Pero después cuando uno va al detalle de la sentencia, 2 ausencias, 2 disidentes, ¿entiendes? Y 4 votos expresamente salvados. Pero los votos... 4 votos expresamente salvados, incluyendo desacuerdo con el abordaje del fondo. Son asuntos serios. Entonces, 5 jueces sí estaban determinados. Entonces yo dije, ¿cuál era el afán? ¿Cuál era la prisa? Eso podía ser ya. Pero la pregunta mía va a lo siguiente. En los 278.04 que dice Federico, yo entiendo eso. Yo sí veo superados los tribunales de justicia, policiales y militares, porque yo escribí mucho sobre el tránquelo, aquel tipo de cosas. El arzobispo coadjutor, tenemos que aprender esa palabrita, habló de una agenda internacional. ¿Qué lo motivó a ustedes? ¿Ustedes son parte de alguna agenda? Yo tengo una agenda aquí en mi celular que reviso todos los días. A mí no me han enviado todavía. Yo quiero la primera. Sí, bueno, Anderson va a explicar lo de los votos concurrentes, que es importante, yo pienso, aclarar. Sí, yo no creo que esta fue una mayoría precaria. Número 1, el Tribunal Constitucional aquí en República Dominicana necesita 9 votos afirmativos. Hay otros países, por ejemplo, como en España, que con una mayoría simple, que sería de 8, tendríamos una decisión de esta forma. Lo segundo es que no son 4 votos concurrentes, son 3 votos concurrentes y esto no significa que están en contra de la conclusión. Al contrario, los magistrados Hinoa, Vázquez Reyes y Ayuso querían que el tribunal fuera más allá con un análisis completo del derecho a la igualdad, porque el tribunal se concentra en el análisis de razonabilidad y dice el supuesto fin legítimo que debe argumentar el Estado para tener una norma de esta naturaleza no existe. No hay un fin legítimo por el que se justifique que las personas de orientación sexual diversa no pueden servir en ese espacio o cualquier otro. O sea que ahí tenemos 5 votos más 3 magistrados que querían que el tribunal fuera más... 4, perdón, que querían que el tribunal fuera más allá.
Los votos que sí son en contra son las dos magistradas Bueno, disidentes. pero la inspiración, porque hay gente que quiere bajar esos coros todavía. Eso fue un pleito que echó Milton Ray Guevara. Exactamente. Fieramente, hacerlo más bien. La inspiración, como diría el poeta, motivo, razón y circunstancia, que lo movieron a ustedes. Bueno, nos encontramos con una norma injusta. A mí me causa, cada vez que yo leo que estamos siendo financiados o apoyados o que es parte de una agenda. Nosotros los dos somos personas defensoras de derechos humanos con un alto sentido de la justicia, de la dignidad y de la libertad. Y ver que existía esa norma y conocer de casos en donde puede ser un caso y no tiene que suceder, donde esto no tiene que suceder, aún sea un solo caso. Y si es un solo caso, ¿por qué mantener una norma vigente? Entonces entendimos que se trata de una norma injusta, que es una norma que sirve para continuar con esa profundización de la discriminación estructural que hay en este país y que era dable llevarla al Tribunal Constitucional para primero evidenciar que todavía aquí hay estructuras discriminatorias y también comenzar a eliminarlas de las leyes. Creo que son las únicas leyes que mantenían vigente la sanción privativa de libertad por orientación sexual y bueno, ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico y nada pasa. Tenemos ejemplos en la región como en Brasil o en Colombia o en Perú, donde se han dictado sentencias en el mismo sentido y las fuerzas castrenses siguen funcionando naturalmente, como lo han hecho hasta ahora, solo que ahora su ordenamiento jurídico e incluso sus prácticas tienen que ser conforme con ese criterio y esa sentencia vinculante del Tribunal Constitucional que ya está dictada. Lo único que hay que hacer ahora es respetarla, creo, y debo decir que es la primera sentencia que dicta el Tribunal Constitucional en donde reconoce que las personas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual. Aquí se vende mucho discurso a partir del cual se dice, no, aquí en este país no se discrimina. Bueno, teníamos una norma discriminatoria que acaba de ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y yo pienso que también la reacción a la información manipulada o malintencionada que se ha difundido en estos días, que no se corresponde ni con lo que dice la sentencia, ni con la intención del Tribunal Constitucional y sus jueces, ni mucho menos con la intención de quienes la impulsamos, revela que necesitamos un poquito más de educación para que la gente no permita que desinformación así le llegue y pueda realmente saber que esto solamente propicia un ambiente más democrático en nuestro país. Patricia Anderson, yo quiero preguntarles sobre pasos a seguir, porque entiendo que después de una sentencia de este tipo, ustedes, y lo veo en tus palabras, hablan de una discriminación estructural. Entendiendo que ustedes están manejando este concepto, me luce preguntarles si ustedes van a avanzar con otro tipo de acciones de inconstitucionalidad referidas a otro tipo de instituciones. También se ha abierto todo un debate que pareciera va a generar otro tipo de reacciones. Hay una parte de la sociedad que se siente de una manera u otra lacerada por este tipo de sentencias, sobre específicamente esta sentencia. Entonces, ellos van a llevar adelante algún tipo de acciones y yo quiero saber si ustedes van a hacer otro tipo de acciones desde el punto de vista de lo jurídico. No, yo creo que en este punto lo más importante es poder explicar la decisión, sí. Poder hacer comprender a la sociedad la decisión y su principio. Y el principio es que todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestro color, tenemos el derecho constitucional a ejercer todo el catálogo de derechos allí reconocido en igualdad de condiciones. Y a mí me sorprende mucho cuando se habla de cultura y buenos valores de la República Dominicana o de los dominicanos. Yo no creo que nuestra cultura y buenos valores a celebrar sea ser discriminatorios o tratar a personas de forma diferente.
Yo siempre digo, a mí lo que más me gusta de la dominicanidad es que tuvo un campo aquí donde alguien tiene 2 gallinas y te quiere dar una, lo solidaria que la gente, lo buena que la gente, y eso es lo que nosotros tenemos que resaltar, cómo esta norma viene a poner en el mismo plano a las personas de orientación sexual diversa con las personas heterosexuales. Entonces, yo no creo que haya que temer, es lo que yo siempre digo, no hay que temer. Esta sociedad irá avanzando, pero en el caso de nosotros, lamentablemente, como no estamos financiados, realmente ahora estamos concentrados en defender esta decisión y en educar a la gente. Somos educadores también. Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias Patricia Santana Nina, abogada, y Anderson Javier Dirosier de León, ambos abogados que han sometido entonces este recurso de inconstitucionalidad y que ha salido, en este caso, gananciosos. El debate está allí y ellos dicen van a continuar explicando lo que les ha motivado a llevar adelante pues, este trabajo. Gracias a ambos por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Vamos. Gracias.